Bien, vamos a dar paso a la palabra del Señor en esta mañana. Y antes vamos a orar para que el Señor dirija la exposición de esta palabra, ya que es un tema un tanto complicado, pero bueno, vamos a pedir que con la ayuda del Señor se pueda entender lo que os quiero transmitir en esta mañana. Señor, te damos gracias y pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor. Tú sabes lo que estamos necesitando, cada uno de los que aquí estamos, Señor, cada uno de los que a lo mejor van a ver esta palabra, Señor, y te pedimos que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones, Señor, y que en ella tú seas grandemente glorificado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Por si queréis buscarlo, vamos a ir al libro de Reyes, al primer libro de Reyes, y vamos a empezar en el capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, empezando por el versículo 1 hasta el versículo 18. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horet, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él la palabra del Señor, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante mío. Y aquí el Señor que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios. Pero Dios no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que seas profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Porque es una palabra que nos quiere decir mucho. Y la verdad es que ante tanto que nos quiere decir tenemos tan poquito tiempo, pero vamos a intentar agilizar lo que podamos decir en esta mañana. La verdad es que ayer en los WhatsApp de las iglesias visteis el título de la predicación de hoy. El título es La Gran Depresión. Pero claro, si uno lee tan solo ese título, La Gran Depresión, a lo mejor uno puede pensar
que quiero hablar de la Gran Depresión que pasó en el año 1929 en Estados Unidos, y que voy a intentar dar algunos principios de economía cristiana, pero no es nada de eso. Quiero tocar uno de los temas que tal vez es de los que se denominan tabús dentro de la iglesia evangélica. Y uno de esos temas tabú es que un hijo de Dios, un nacido de nuevo, no puede tener una depresión. No tendría que ser así, pero yo cuando era bastante joven, la persona que solía tomar antidepresivos, que estaba en una depresión y que por ello tenía que tomar, se decía que era un creyente débil. Se decía que era un creyente que estaba atacado por el pecado. Se decía que era un creyente que vivía en pecado o que estaba viviendo bajo la influencia del pecado, que no vivía bajo la unción y el poder de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Pero quiero decirte que eso es un error tremendo, el pensar de esta manera. La verdad es que nosotros hoy en día vemos que hay cosas que son de la misma naturaleza nuestra. Hay cosas que nuestro cerebro segrega y que a veces no segrega. Hay factores externos que atacan a nuestra manera de vivir y a nuestra manera de ser. La verdad es que cuando yo era joven y veías en las películas que pasaban acerca de Estados Unidos, de lo que pasaba ahí, se veía a gente que solía hablar de palabras como, llamando antidepresivos a una serie de fármacos que allí en Estados Unidos es habitual. Aquí nosotros no teníamos todavía idea, te hablo de cuando yo era muy joven, pero ahora en nuestros tiempos es mucho más normal el saber lo que es un tranquimacín, el saber lo que es cualquier tipo de la familia de la prolozán y todo eso. Y la verdad es que cuando yo era joven, y a veces está todavía adaptada esa manera de pensar, que una depresión solo se va con oración y ayuno. Y es verdad que se puede ir así, pero el pensar de esa manera, de una manera exhaustiva y de una manera impositiva, es una mala apreciación de lo que la palabra de Dios nos dice. Es tomar la palabra de Dios a mi manera y decir que yo soy más santo que tú, que no vives de esa manera. Eso es caer en un terreno, fíjate lo que te voy a decir, pecaminoso. ¿Por qué? Porque estás viendo a tu hermano como inferior a ti mismo. Quiero decir que tenemos en la Biblia un Lucas que era médico. Caray, sabemos que Lucas ayudaba a Pablo, que era colaborador de Pablo. Y fíjate, Pablo, yo creo que muchas veces cuando se nos dice de ese aguijón que él tenía, a lo mejor Lucas podía atender a Pablo, no lo sé, sí, eso fue así. Pero lo que sé es que que Pablo en Colosenses 4:14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. O sea, para Pablo, Lucas era ese médico que él amaba. Y la verdad es que la medicina, que podemos pensar que es un invento del hombre, no es un invento del hombre, porque todo lo que el hombre hace es porque Dios ya lo ha tenido predestinado para que se haga. Todo depende de Dios. Y fíjate, si tú piensas que un hijo de Dios no puede pasar una depresión, quiero decirte, querido hermano, que tal vez me estás escuchando en esta mañana, estés donde estés, que estás equivocado. Los hijos de Dios sí podemos tener depresiones. El poder de Dios nos puede hacer salir de una depresión, pero también la ayuda de los médicos nos pueden ayudar a salir de una depresión. Y una cosa no está reñida con la otra. Y fíjate, en esta mañana, en ese pasaje que hemos leído, si tú quieres hacer un análisis literal de lo que Elías estaba pasando, vamos a ver que Elías en ese momento está pasando por una depresión. Uno de los mayores profetas, de los que tiene más dignidad, más respeto, más poder, está bajo los efectos de una depresión. ¿Pero qué es una depresión? Para que lo podamos saber o lo que podamos entender. Tal vez vamos a intentar tratar algunos términos médicos que he intentado, que lo voy a intentar decir de una manera muy comprensible, ¿vale? ¿Qué es una depresión?
es un trastorno del ánimo. Es decir, es algo que nos ataca y que influye en nuestro estado de ánimo para zarandearnos en una manera u otra. Ese estado de ánimo trae abatimiento, infelicidad, y esto puede ser de una manera pasajera o puede ser algo que persista en nosotros. ¿Qué factores son los que pueden generar en nosotros una serie de síntomas que podamos saber que es una depresión? Y la verdad es que una depresión depende de muchos valores y de muchos factores. Uno de ellos puede ser el emocional, cuando nuestras emociones se desequilibran. Puede ser dada por un factor genético, por lo que viene dentro de nuestra familia. Puede ser que nuestro estado del psiquis, del psicológico, puede estar afectado por cosas externas que están a nuestro alrededor, cosas que ejercen tanto presión en nosotros que nos desequilibra emocionalmente. La verdad es que, aun estando personas estables como tú o yo, podemos, el factor ambiental, es decir, el factor que nos rodea de esta sociedad, de las cosas que pasan, ejercen tanta presión en nuestras vidas que muchas veces nuestra mente se ve desbordada por ello. Y entonces hay un cambio en nuestro estado de ánimo, y ese cambio de estado de ánimo va a producir una depresión. ¿Y qué factores pueden ser? Mira, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de un ser querido. Se dice que la mujer, cuando tiene un niño, tiene lo que se llama la depresión postparto. Es verdad. Y la presión que ejerce la sociedad en todos nosotros a nivel político, social, incluso ahora cuando la política nos dice ahora os reunís, mañana nos reunís, todo esto ejerce cierta presión sobre nosotros. No nos damos cuenta, pero estamos siendo presionados y nuestro estado mental muchas veces se ve atacado por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Puede ser un padre que ejerza tanta influencia sobre sus hijos que pueda atacar a sus hijos en una manera depresiva, o puede ser los hijos que actúen de una manera tan desordenada que ejerzan esa presión que afecte al estado emocional de los padres. Hay tantos factores, hay tantos síntomas para conocer, y dentro de lo que pasa en una depresión, mira, está la pérdida de interés por las cosas. Nosotros tenemos siempre, cada día estamos teniendo pensamientos, y dentro de esos pensamientos muchas veces vienen pensamientos pesimistas o incluso pensamientos suicidas, lo que le estaba pasando a Elías, esos pensamientos tan negativos en el cual él deseaba morir. Otro de los factores es la ansiedad, que en nosotros, en momentos determinados, por la presión, por el trabajo, por ciertas cosas, está en nosotros, puede causar una depresión, la irritabilidad de una manera fácil. Enseguida estamos tan susceptibles que enseguida nos encendemos. La alteración de los ciclos del sueño, cuando dormimos de una manera mala, esto puede llegar a producir una depresión. Factores como el querer solo dormir y no querer despertar son factores que indican que puedes tener una depresión. Todo ello nos desestabiliza emocionalmente y psíquicamente. Hoy estamos en lo más alto y mañana estamos arrastrándonos por el suelo, y en nuestra mente se produce una lucha en que nuestras emociones, mis emociones, tus emociones, prevalecen ante lo racional. Y entonces ya estamos en una depresión. Si mis emociones prevalecen ante lo racional, estoy entrando en una depresión. Y eso es un peligro. Y aquí vemos que las emociones que en un momento dado tiene Elías prevalecen antes la razón. Porque nosotros tenemos emociones, pero también tenemos raciocinio de las cosas. Sabemos lo que es correcto, sabemos poner en un lugar nuestras emociones y nuestro sentido del equilibrio que nos manda y nos dirige siempre antes
que en nuestras emociones, si no estaríamos dejándonos llevar siempre por nuestras emociones. Y en nuestro interior hay una lucha muchas veces de esos sentimientos, razón, emoción, caray. Y siempre estamos viviendo así, entre nuestra razón, entre lo que dice lo que es correcto y nuestras emociones que muchas veces quieren marcar nuestra manera de vivir. Vamos a analizar a Elías, vamos a analizar lo que le pasa a Elías y antes de todo tenemos casi que remontarnos al capítulo 17. Y en el capítulo 17 vemos que hay un llamado de Dios a Elías. Vemos que no fue a ningún seminario y que muchas veces podemos pensar que para servir a Dios es necesario pasar por un seminario. Es bueno ir a un seminario si puedes. De una manera presencial o de una manera a distancia, es bueno prepararse para servir a Dios. Pero quiero decirte una cosa, que a pesar de que uno quiera ir a un seminario, es bueno porque necesitamos conocer las Escrituras, necesitamos conocer la palabra de Dios, pero a más de eso, necesitamos querer tener un llamado de parte de Dios, porque Elías tiene un llamado de Dios. Y con ese llamado de Dios viene la capacitación para poder servir a Dios. Muchas veces pensamos que el conocimiento lo necesitamos antes que el llamado, pero no, lo que necesitamos antes es un llamado de Dios para servir a Dios en determinados campos en los que Dios quiera. Y con ese llamado de Dios que viene en nuestras vidas, viene la capacitación que solamente Dios da. Y lo hace a través de toda nuestra vida. Aunque vayamos a un seminario, toda nuestra vida será una preparación continua para cada día servir mejor a Dios. ¿Sabes una cosa? Aún nuestras caídas, aún nuestro desorden muchas veces emocional, en el cual a veces caemos en el suelo y nos cuesta levantarnos y Dios nos restaura y nos vuelve al sitio, porque restaurar es volver al sitio de donde estabas, y volvemos al sitio donde estábamos y empezamos de nuevo a caminar en los caminos de Dios y a servir a Dios. Y todo ello es la obra de Dios capacitando al hombre y a la mujer que quiere de verdad servir a Dios. Si tienes ganas de servir a Dios, como lo tiene Elías, como lo tenemos muchos de los que aquí estamos, gloria a Dios. Pero pide a Dios, habla con Él. Señor, ¿dónde puedo servirte? ¿De qué manera me vas a capacitar para poder servirte? La verdad es que no todos tenemos que servir en los mismos campos. Ni todos estamos llamados. A veces puedes ver que nos podemos empecinar en querer servir a Dios de una determinada manera. A mí me hubiese gustado llevar la alabanza, la adoración, como lo hacen nuestras hermanas. Me hubiese encantado eso, pero no sirvo. Me hubiese gustado ser un evangelista de esos que van por los sitios llevando la palabra de Dios, pero no sirvo. Está el don de evangelista, es verdad, es un don en el cual le capacita a Dios a una determinada persona para llevar la palabra de Dios y hacer que esas personas caigan rendidas a los pies de Dios. Y también está el don de pastor, que creo que es eso en lo que yo estoy ahora metido, servir a Dios. Pero este don, hay muy pocas personas que les guste, ¿verdad? Es más fácil ser o querer servir a Dios en otros campos. Claro, ¿a quién le gusta lidiar con la gente? ¿Te gusta a ti? No nos gusta aguantar los problemas, no nos gusta decir a una persona, estás equivocada, la palabra de Dios te dice eso y estás andando en desorden. No nos gusta confrontar a la gente con la palabra de Dios. Pero aún así, que es la obra de un pastor, hacer eso muchas veces también es obra de cada uno de nosotros, en confrontarnos unos a otros para ayudarnos y andar en el camino correcto delante de Dios. Mira, Elías pasa 3 años solo en la escuela de Dios. Elías empieza en un retiro espiritual en el que va a estar solo, en el que día tras día le van a venir cuervos para traer la comida, en la que va a estar junto a un estanque, a un arroyo, en donde va a poder beber agua. Pero
vale, eso parece algo emocionante, algo increíble, que cuervos vengan y te traigan la comida de mañana y de noche. Caray, servicio a domicilio. Pero en ese tiempo en el que Elías estaba ahí solo en el arroyo de Querib, ¿qué es lo que vemos? Que poco a poco se fue agotando el agua. ¿Imagináis la presión en la que estaba? Al principio, Elías diría, Señor, ¿de qué voy a depender? Y Dios le dice, de unos cuervos que te van a traer la comida. Si a ti te dice eso el Señor, y tú imagínate, estás en tu casa, necesitas de comer, no tienes comida, y el Señor te dice, tú le dices, Señor, no tengo que comer, ayúdame, y el Señor te dice, va a venir, abre la ventana porque vendrán unos cuervos y te van a traer comida. Tú dirías, caray, qué cosa tan rara. Y una vez se acostumbra uno a las cosas raras que muchas veces Dios hace en nuestras vidas, pero que son cosas maravillosas, una vez nos acostumbramos, empieza a faltar el agua. Caray, cuando yo ya me he acostumbrado a depender de esta manera de parte de Dios, todo cambia. Y es que Dios hace eso en nuestras vidas, porque Dios lo que quiere es enseñarnos. Y quiere que sepamos que dependamos totalmente de Él. Que Él hace lo que quiere porque Él es Dios. Y que no hace las cosas a nuestra manera, sino que las hace a su manera. ¿Vale? Sale de ahí y Dios le dice, vete allí y vivirás en la casa de una viuda. ¿Sabéis? Nuestra manera de pensar es, tengo que ir a la casa de una viuda, que generalmente será una persona necesitada, porque cuando la viuda le explica todo lo que pasa, pero Dios obra un milagro sobrenatural y no falta nunca la harina ni el aceite. Esa harina y ese aceite que pudo también compaginarlo para venderlo y para tener carne y para tener fruta de la poca que habría o tener vegetales de los pocos que se podría conseguir. Caray, nuestro Dios es el Dios de la provisión, es el Dios de lo imposible, es el Dios que hace las cosas de una manera que no podemos entender, que muchas veces si Dios obrara y nos dijera cómo va a actuar en nuestras vidas, nosotros diríamos, Señor, no, así no, esto no es lógico, esto no es normal. Pero Dios hace lo que quiere porque Él es Dios y actúa con sus criaturas conforme Él cree y sabe que va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Y ocurre ese gran milagro. Después, Elías se enfrenta a una situación muy complicada. Muy complicada, ¿por qué? Porque el hijo de la viuda muere. Y imaginaos, tú, el hombre, la mujer de Dios, en la casa de esta mujer con su hijo, en la que en este tiempo que he estado he cogido cierta amistad, cierto cariño, y muere el hijo. ¡Qué cosa tan terrible! ¿Sabes cuánta presión tendría Elías sobre sí mismo? Porque otra de las cosas que hacemos los hijos de Dios es traer presión sobre nosotros mismos. Y nos presionamos porque estas cosas se tienen que hacer de esta manera, tú, Dios, tienes que obrar de esta otra manera, y esto se tiene que hacer de esta manera correcta. Y no puede pasar ciertas cosas. Pero vemos que en la vida de Elías pasa todo lo contrario. Muere el hijo de la viuda. Y Elías tiene que ir a Dios y suplicar que haga un milagro. Caray. Y sabes, todos lo sabemos, ocurre un milagro. No todo tiene que ser como nosotros pensamos. La iglesia no tiene que marchar como nosotros queramos. Tiene que marchar como Dios quiere que marche. ¿Sabes? Tu vida y mi vida no tiene que ser como nosotros hemos idealizado. Tiene que ser como Dios quiere que sea. Y si para ello tenemos que caer en lo más bajo, tendremos que caer, porque de esa manera aprenderemos a servir a Dios. Y a veces cuando en esto de las caídas vemos cuando un hermano cae en un pecado de esos que denominamos groseros, que no existen los pecados groseros, todo es pecado delante de Dios, pensamos que ese creyente, ese cristiano, es inútil ya. Pero para Dios no es inútil.
porque tú no sabes si esa caída, si ese error va a ser para que en un futuro puedan ser muchas personas bendecidas. ¿O es que somos Dios? ¿Sabes? Yo creo que tenemos un defecto, las iglesias evangélicas, y es que pensamos que cuando uno cae, uno ya no sirve para nada. Pero quiero decirte que si pensamos de esa manera, las iglesias tendrán que estar vacías. Porque las iglesias tienen que estar llenas de pecadores transformados, de pecadores que caen y se vuelven a levantar en el nombre de Jesús y siguen adelante, en que piden perdón a Dios con todo su corazón y en el que Dios de nuevamente los utiliza y restaura para la gloria de Dios. Eso es la iglesia, un hospital donde el enfermo viene para ser sanado. En cuarto lugar, vemos a un Elías que se está enfrentando con profetas paganos. Y dentro de eso está convocando a todo un evento en el Monte Carmelo. En ese Monte Carmelo hay una convocación de 850 profetas, 450 de Baal, 400 profetas de Asera, están los soldados del rey, está el mismo rey y está todo el pueblo de Israel. A pesar de la ironía que vemos en Elías, que me encanta, a veces los hombres y mujeres de Dios tenemos que ser irónicos y reírnos de nosotros mismos y a veces reírnos de otros para confrontarlos con su maldad y con su pecado. Aquí lo que vemos es que está sometido a una presión tremenda. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero tenemos que saber que aunque es muy fácil hablar, es muy fácil predicar aparentemente, hay una presión muchas veces, tanto emocional, psíquica, como muchas veces en la que te ves sometido diciendo, Señor, tienes que hablar, Señor, tienes que obrar. Y aquí Elías estaba sometido a una presión tremenda. A más, están todas las fuerzas de maldad que estarían allí en ese mismo momento, influenciando e intentando ayudar a los profetas de Baal. Pero sabes una cosa, a pesar de la presión natural, a pesar de la tensión espiritual, a pesar de todo tipo de tensión que pudiera haber en ese lugar, ahí estaba el hombre de Dios y estaba bajo la unción de Dios y bajo el poder de Dios. Y es que cuando Dios quiere utilizar a un hombre y una mujer, no habrá demonio, no habrá potestad, no habrá ángel caído que pueda tocar a ese hombre o esa mujer de Dios, porque estará guardado y resguardado por el propio Dios. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Pero a pesar de todo, Elías tenía presión en ese momento, y la presión que muchas veces intenta venir sobre nosotros para que muchas veces tengamos dudas. Yo no sé si Elías tendría dudas en ese momento, pero yo me pongo a mí y estoy seguro que si tú mismo te haces una manera de pensar, en esos instantes a lo mejor hasta dudarías de lo que pudiera pasar allí. Porque muchas veces dudamos del poder de Dios, muchas veces dudamos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en la vida de los demás. Pensamos que hay cosas que se acaban y no se acaban, porque tan solo es el comienzo de lo que Dios quiere hacer. Hijo de Dios, ¿cuánta presión tendría Elías? ¿Cuánta presión tenemos nosotros todos los días para que nuestra mirada se desvíe de las cosas de Dios? Yo no sé tú, pero yo me veo en la presión que tengo cada día y lo que veo es: descansa, no hagas, no leas la palabra, no ores. Y yo creo que todos tenemos esa presión, incluso aún más en este tiempo, porque en este tiempo está el coronavirus, ya no sé ni decirlo, COVID-19, acabamos antes. Y ¿sabes? El enemigo está utilizando esto para que los creyentes no se reúnan en las iglesias, para que no se asista a alabar y bendecir el nombre de Dios. Mira, las iglesias se tienen que preparar. Y tienen que ser todo lo asépticamente posible que sean. Con sus máscaras, con gel, limpieza, desinfección. Pero tenemos que venir a alabar el nombre de Dios.
¿Tienes miedo? Pero te vas a la playa. ¿Tienes miedo? Pero te vas a pasear por unos grandes almacenes. ¿Tienes miedo? Pero vas a comprar. Pero para venir a la iglesia tienes mucho miedo. Escúchame bien, hijo de Dios. Es preferible morir en la iglesia alabando a Dios que morir en casa teniendo miedo. Porque lo que aquí le pasó a Elías es que la presión de lo dicho por una mujer le causó miedo. Y la presión que el mundo está ejerciendo sobre nosotros con este virus es que no te reúnas, no vayas a la iglesia porque puedes desinfectarte. Pero mira, si tú vienes con tu mascarilla, si tú te limpias asépticamente con gel hidroalcohólico, si tú tienes una manera de comportarte adecuada, si te toma la temperatura, no tienes 37 grados, bien, perfecto, puedes pasar. Si tanto miedo tienes, ven a la iglesia y cuando vayas a tu casa, vete corriendo, quítate la ropa, desnúdate y métete en la ducha y con agua caliente te frotas y te desinfectas. Porque eso lo han hecho muchos viniendo de trabajar cuando estaba el COVID-19. Si uno iba a trabajar y cuando venía toda la ropa en una bolsa a la lavadora a desinfectar y a la ducha corriendo. ¡Caray! Yo no quiero decir que no tengas miedo. ¿Quién no tiene miedo a este virus? Todos. Y el que no lo tenga es porque es un irracional. Prevalece otras cosas muchas antes que la razón. Pero sabes, aunque tengamos miedo, venimos a alabar a Dios. Porque nuestro gozo es alabar a Dios. Nuestra alegría es alabar a Dios. Hijos de Dios, tenemos que congregarnos. No podemos dejar de congregarnos como el diablo quiere. No podemos dejar de congregarnos como muchas veces lo hacías antes, que eras un creyente que te reunías cuando querías. No. Ten cuidado que el COVID te puede coger. No vengas. Sí, ven a alabar a Dios. Ven a llenarte de Dios, porque solo nos queda en este tiempo difícil eso, llenarnos de Dios, escuchar la palabra en directo, levantar nuestra voz para alabar y bendecir al Señor, cantar cánticos de alabanza y adoración delante de Dios. Caray, ¿a cuánta presión estaba lleno Elías durante todo ese ministerio que tuvo? Pero ocurre un milagro en el Carmelo, y es que cae fuego del cielo a pesar de la presión, y el holocausto queda consumido por el fuego. Son muertos los profetas de Baal, porque cuando hay algo que contamine, tiene que ser extirpado. Hijo de Dios, si hay algo en tu vida que te contamina y te hace débil, en los caminos de Dios tienes que quitarlo. Porque si no te va a contaminar y va a hacer que poco a poco pierdas el interés por las cosas de Dios, y el enemigo sabe que con el miedo podemos perder el interés por las cosas de Dios. Ocurre ese milagro y ahora Elías le dice a Acab que va a llover, que se vaya a Jezreel, la capital del reino de Israel en ese momento. Pero antes que llegara Acab, está ya Elías ahí, y cuando Acab llega y le cuenta a Jezabel todo lo que Elías había hecho, Jezabel le dice a Elías: lo que tú has hecho con los profetas, con mis profetas, es lo mismo que yo voy a hacer contigo. Caray. ¿Y sabes una cosa? Estas palabras causan miedo, causan pánico en Elías. Mira, vamos a leer lo que esta mujer le dice. Son los versículos 2 y 3. Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Y Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. ¡Wow!
si Elías no se estaba dando cuenta de toda la presión a la que estaba sometido, porque eso nos pasa a nosotros en nuestra vida, en la vida cotidiana que tenemos cada uno de nosotros, estamos sometidos por la presión que este mundo intenta ejercer sobre nosotros, estamos sometidos a la presión de nuestras familias, estamos sometidos a la presión muchas veces de la iglesia, estamos sometidos a presión, y Elías no se estaba dando cuenta que estaba siendo sometido a una presión que iba a ser desencadenada en una depresión. Pero ¿sabes? Toda la presión que llevamos acumulada hay que llevarla a Dios. Es bueno hacer deporte, es bueno pasear, es bueno hablar con un amigo, es bueno hablar con tu cónyuge, pero sobre todo, la presión que uno tenga no la transmitas a otros, transmítesela a Dios. Porque Dios es el Dios que ha hecho todo nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu han sido diseñados por Dios. Y Dios nos conoce perfectamente. Lo único que tenemos es llevar toda la presión que acumulamos delante de Dios. Jezabel le dice a Elías lo que le va a hacer. Y Elías cae en un error que muchas veces todos nosotros caemos, y es que la emoción predomina sobre la razón. Es decir, mi emoción, mis sentimientos prevalecen ante mi razón. Y lo que mis sentimientos y mis emociones dicen es que esta mujer me va a matar. Me va a matar. Si yo hiciera caso a mi razón me diría, si tú eres el hombre de Dios, si no vas a ser tocado ni un solo pelo si Dios no quiere. Elías, sea que vivas o sea que mueras, para Dios lo haces. Y tu vida está escondida en Dios. No depende de lo que te diga una mujer ni de un hombre, tu vida depende absolutamente de mí. Caray, eso es lo que diría mi razón. Pero tú y yo muchas veces dejamos de lado la razón, la confianza en Dios, y hacemos caso a nuestros sentimientos y no miramos a Dios. Y cuando no miramos a Dios, estamos perdidos, porque nuestros sentimientos prevalecen ante nuestra razón. Y aquí lo que prevalece es un sentimiento de pánico, de terror, de miedo en la vida de Elías, y lo que hace es hacer caso al instinto natural que todos tenemos, el instinto de la supervivencia. Y el instinto de la supervivencia lo que nos dice es: huye, escapa, vete lejos, Elías, porque si no vas a morir. Y es lo que hace caso. Elías hace caso a su instinto de la supervivencia, al instinto natural que es emocional, no racional. Pero bueno, toda nuestra vida tiene que ser llenada por Dios. Aun nuestros sentimientos tienen que estar sometidos a Dios. Porque si no están sometidos a Dios, nuestros sentimientos van a ser engañosos. Engañoso, dice la palabra, es nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Tú conoces tu corazón? ¿Tú conoces tus sentimientos? No. Y si dices que sí, quiero decirte en esta mañana, eres un mentiroso. No te conoces. Yo soy un gran desconocido a mí mismo. Tú eres un gran desconocido a ti mismo. Y aunque pienses y tengas muy claro ciertas cosas, en un momento dado, si haces caso a los sentimientos, por más claro que tengas una cosa, tus sentimientos van a prevalecer sobre ello y te va a tirar al suelo. Va a tirar todo lo que tú tengas tan claro por tierra. La verdad es que muchas veces tenemos esa dualidad, esa dificultad dentro de cada uno de nosotros en si somos de una manera emocional o somos de una manera más críticos, haciendo caso a la razón. Y la verdad es que entre mis sentimientos y mi razón
muchas veces mis sentimientos ganan ante la razón. ¿Sí? ¿No? ¿No ganan tus sentimientos? Claro que sí, ganan tus sentimientos. Ganan tus sentimientos antes que la razón. Porque la razón me hace confiar en la palabra de Dios, y la palabra de Dios me habla y me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios me dice que mi vida está escondida en Cristo Jesús. La palabra de Dios me insta a andar en santidad. Pero mis sentimientos me dicen todo lo contrario. Me dicen, haz esto, aunque la palabra de Dios diga lo contrario. Y hacemos caso a nuestros sentimientos y emociones antes que a la palabra de Dios, antes que la razón que encontramos en la palabra de Dios y que dicta nuestra manera de vivir y de comportarnos. Espero que hasta aquí todo esto esté claro. Porque lo que le está pasando a Elías es que no está pensando de una forma clara o realista. Y eso nos pasa a todos. Elías dependía de Dios. ¿Tú y yo de quién dependemos? ¿Del banco? ¿Del trabajo? Bueno, yo en el banco no dependo. El banco más bien se me quiere llevar. Bueno, ¿dependes de un ser querido? ¿De un cónyuge? No, dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Al igual que Elías, que ya sus sentimientos y emociones están prevaleciendo sobre su razón, no ve con claridad que toda su vida, en su llamado, hasta el día de hoy, estaba dependiendo de Dios. Y al igual que nosotros, que estamos aquí, que somos hijos de Dios, toda nuestra vida hemos dependido de Dios. Aún sin ver a Dios trabajar en nuestra vida, aún sin ver a Dios hasta que llegó el día en que conocimos a Dios, que experimentamos la vida eterna y empezamos a conocer a Dios. Pero toda nuestra vida estaba ya controlada por Dios. Dice David, mis ojos, mi embrión, vieron tus ojos. Fíjate, mi embrión, o sea, él mismo, cuando era un embrión, una pequeña cosa en la barriga de su mamá, decía que él estaba viendo ya a Dios, que Dios le estaba viendo a él. Y es verdad. Nosotros muchas veces pensamos que nosotros somos fruto de una relación entre nuestros papás, ¿verdad? Y que por medio de esa relación hemos nacido. Pero esto ya estaba predeterminado por Dios. Ya estaba predeterminado de Dios que mi hermana muriera, que yo naciera. Ya estaba predeterminado por Dios que tú vivieras y que llegaras a conocer a Dios. Todo estaba predeterminado por Dios. Elías, no estás pensando de forma clara. Hijos de Dios, muchas veces no pensamos de forma clara. Que Dios nos ayude, porque es muy difícil, Porque aún en esto está el pecado siempre jugando con nosotros, intentando enturbiar nuestra mente para que no pensemos de forma clara. Segundo paso que yo veo es que Elías no fue a Dios como la fuente de agua viva. Hijos de Dios, tú puedes beber de muchas fuentes. Puedes ser una persona que se refugie en su trabajo. Puedes ser una persona que se refugie en un hombre o en una mujer. Puedes ser una persona que se refugie y viva tan solo para los demás, haciendo el bien, ayudando a otros. Pero hijos de Dios, ¿en dónde estamos? Porque nosotros dependemos de Dios y cada día tenemos que ir a la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús. Y en esa fuente en la cual nos alimentamos está la palabra de Dios, que es dirección para cada uno de nosotros. Está nuestra relación con Dios, que es lo que nos hace conocer más a Dios. Pero mis emociones y mis sentimientos me dicen que estoy muy cansado y que necesito beber de otras aguas. Elías, ¿te has dejado dominar por el miedo, por el pánico? Y estás dando rienda a tus emociones y sentimientos. Hijos de Dios, que Dios nos ayude, porque esto nos puede pasar también a cada uno de nosotros. Cuando tú y yo estamos
en momentos espirituales buenos, ¿verdad? Esos momentos que conocemos como que Dios está avivando nuestras vidas, en momentos en los que tenemos esa hambre de leer la palabra de Dios, esa hambre de tener relación de Dios, esos momentos en los que Dios nos está utilizando de una forma sobrenatural y para que Dios nos utilice de una manera portentosa, maravillosa, sobrenatural, no es necesario venir aquí y predicar o llevar una alabanza, no. Dios nos utiliza llevando las buenas nuevas de salvación a los que están a nuestro alrededor. Dios nos utiliza bendiciéndonos unos a otros. Dios nos utiliza preocupándonos unos por otros. Pero cuando Dios nos está utilizando, cuando vemos que la gracia de Dios nos está bendiciendo, tenemos que tener cuidado. Sí. Lamento decir esto, tenemos que tener cuidado, porque el diablo está como un león rugiente alrededor de cada uno de nosotros para devorarnos. Está como león rugiente para destrozarnos. Está para influenciar sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, para que nuestros pensamientos sean emocionales y no sean racionales y basados en la palabra de Dios. Sí, el enemigo va a querer destrozarnos. Pero ¿sabes una cosa? Dice la palabra de Dios: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Gloria a Dios, qué maravilla. No hay que reprender, no hay que ayunar, no hay que resistir. ¿Y cómo se resiste? Estando en oración. ¿Cómo se resiste? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo se resiste? Si no puedes hacer ni una cosa ni otra, porque a veces cuando intentamos entrar en oración nos vienen esos pensamientos emocionales, esos pensamientos negativos que nos intentan desviar de la presencia de Dios, esos momentos en los que tampoco podemos leer la palabra de Dios porque tenemos esa presión emocional sobre nosotros. Pida ayuda a un hermano, pida ayuda a una hermana. Dile: oye, mira, quiero hablar contigo, quiero que ores conmigo, quiero que nos podamos ver. Ir a una cafetería, hablar, que vuestra mente se distraiga, que vuestra mente se llene de la presencia de Dios, que vuestra mente se llene de la palabra de Dios. Dejar que la influencia de Dios, dejar que la influencia de tu hermano o de tu hermana caiga sobre tu vida, llenándote del poder de Dios, renovando tu mente, porque si no, caeremos, estaremos dominados por nuestras emociones que intentarán arrastrarnos hasta lo más profundo de los abismos. El enemigo está para intentar destrozarnos, pero Dios es poderoso para guardarnos y para librarnos. Acudamos a Dios, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Una cuarta cosa que también nos pasa, no sé si me estoy alargando, bueno, voy a intentar acabar con este punto y ya dejaremos lo demás para otro momento. Otra cosa en la que Elías no se dio cuenta y en la que nos pasa muy a menudo a los hijos de Dios es que no se daba cuenta de que se estaba agotando físicamente y emocionalmente. Elías había sido perseguido desde el primer momento porque querían matarle. Desde el primer momento de su ministerio, en el cual él había estado al 100%, lo único que Acab quería hacer es acabar con la vida de Elías. Y hijos de Dios, tú y yo podemos estar al 100%, viviendo para Dios, siendo utilizados por Dios, pero necesitamos descansar. Eso que los pastores, que los hijos de Dios no tienen que tener vacaciones, quiero decirte, eso es una falacia, eso es una mentira como una casa. Lo que Dios nos enseña es que tenemos que descansar. Nos enseñó descansando al 7º día, lo cual nos habla de que necesitamos todos un descanso, tanto físico como para renovar nuestro espíritu, viniendo a congregarnos para alabar y bendecir a Dios. No se estaba dando cuenta, pero se estaba desgastando física y intelectualmente. Todos los aspectos de nuestra vida muchas veces están siendo agotados
física y emocionalmente. Hijos de Dios, tenemos que descansar, tenemos que saber parar, tenemos que saber ayudar, porque en la iglesia se necesita la colaboración de todos para ayudar. Muchas veces en las iglesias este hombre, esta mujer son los que hacen todo. No, porque llegará un momento que no se sabrá llevar el rumbo. Se necesita la colaboración de todos. Todos somos útiles para ayudar en la casa de Dios. Es que mi tiempo ha pasado. Si tu tiempo ha pasado, entonces ya te puedes morir. Ya te puedes morir. Porque hay muchos hermanos con los que hablan, dicen, no, es que ya mi tiempo ha pasado, yo a esto... Si tu tiempo ha pasado, si ya estás limitado porque piensas que no tienes que servir, vete a otro sitio, porque lo que necesita la iglesia es hombres y mujeres llenos del poder de Dios, llenos de la unción de Dios. Lo que necesita la iglesia es vivir y andar en el Espíritu. Eso es lo que necesita la iglesia. Si quieres ser un creyente parado, búsquete otro lugar en el que estés parado. Habla conmigo, habla con Raquel, dile, ¿en qué podemos servir? Y seguramente podrás servir en muchas cosas. También limpiando los baños, también limpiando la iglesia. Es que eso no servir, eso es que me ofende. Mira, hay que saber servir en todo. Y hay que hacerlo todo con excelencia, para que Dios sea glorificado. Si yo vengo a la iglesia y a veces limpio así corriendo, ¿para qué le estoy limpiando? ¿Para que lo vea el pastor que limpito está todo? No, para mí no tienes que hacer nada. Todo lo que yo hago tiene que ser para Dios, para que Dios sea glorificado. Y en tu trabajo de cada día, si en tu trabajo de cada día estás siendo un remolón que no haces bien las cosas, si en tu trabajo de cada día te escaqueas en ciertas cosas, quiero decirte que estás desobedeciendo a Dios. Y que tu trabajo de cada día, ese trabajo natural que todos tenemos, tiene que ser un trabajo excelente para que en tu vida sea glorificado el Señor. Porque nuestra vida tiene que ser una vida excelente en la cual Dios sea glorificado. No para que digan de nosotros, uy, qué bien lo haces, o qué persona tan buena, o qué persona tan maja. No. Mi vida tiene que reflejar a Dios. Mi vida tiene que dar la gloria y la honra a Dios. Pero fíjate que en ese agotamiento en el que se encontraba Elías, también pasó una cosa en la que tú y yo también caemos. Y con esta acabamos en esta mañana, porque no me quiero alargar. Cayó en la autocompasión. Al enemigo no hay nada que más le guste, al diablo, sí, no hay nada que más le guste que tú y yo caigamos en la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Es decir, pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me comprende, todo me pasa a mí. Es que todo me pasa a mí, qué infeliz que soy. Necesito ser feliz, aunque para ser feliz tenga que pecar, aunque para ser feliz tenga que desobedecer a Dios. La autocompasión. La autocompasión nos engaña y nos dice lo que no somos. Porque si tú eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios. Y no puedes vivir en la autocompasión. El enemigo lo utiliza para hacer de nosotros personas infelices, personas que no seamos felices con nuestro matrimonio, personas que no seamos felices con nuestro trabajo, personas que no seamos felices en la iglesia, que todo lo vemos mal. Hijo de Dios, deja de tener autocompasión por ti mismo. Mira lo que Dios ha hecho en tu vida. Te ha rescatado de la muerte y de la condenación y te ha hecho ser un hijo de Dios. Es la mayor cosa que hayas podido tener en esta vida. Aunque no llegues a final de mes, aunque tengas un sinfín y un montón de problemas que te presionan todos los días, aunque hayas perdido seres queridos, si eres un hijo de Dios, es el mayor regalo que Dios puede hacerte. Vive como un hijo de Dios, experimenta la gracia de Dios,
lee la Biblia, vívela, experiméntala y deja que la gracia de Dios bendiga tu vida. Deja de hacer de Dios un Dios pequeñito, porque tu Dios y mi Dios es un Dios muy grande, el cual pone a la tierra, a este sitio en el cual vivimos, la tierra por estrado de sus pies. Caray, fíjate si Dios es un Dios grande. Hijo de Dios, vamos a acabar con una oración pidiendo al Señor que Dios nos ayude a seguir andando delante de Él. Señor, gracias. Muchas gracias por lo que podemos aprender. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a que tu palabra, a que nuestra razón, basada en tu palabra, en el conocimiento tuyo, prevalezca ante nuestras emociones que tantas veces nos dicen lo contrario. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a preocuparnos los unos por los otros. Ayúdanos a vivir experimentando tu palabra. Señor, tú ves lo que muchas veces puede haber en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, todo lo dañado, todo lo estropeado, todo lo que ha sido, Señor, deteriorado por el tiempo, te pedimos que tú obres un milagro, como obraste en la vida de Elías, Señor. Levántanos, capacítanos y ponnos en el lugar en el que tenemos que estar. Y a ti sean toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.